Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy les voy a presentar el audiovisual del resumen ejecutivo del expediente de la infraestructura de tratamiento y disposición final de residuos sólidos de gestión no municipal del proyecto Relleno de Seguridad Majes, teniendo como docente al ingeniero Quispe Arellano, Jonathan Hilario, y al exponente al que le habla Ordinola Farfán, José Tomás, de la carrera de Ingeniería Ambiental, cursando el 7º ciclo en la Universidad César Vallejo. Bien, el contenido. El contenido está a base de diversos puntos, los cuales se van a evaluar. Bien, el contenido. El contenido consta de diversos puntos, los cuales serán evaluados por el profesor. Primer punto, tenemos la frase. Como segundo punto, tenemos la descripción del proyecto. Como tercer punto, tenemos envergadura del proyecto local. Como cuarto punto, tenemos acciones impactantes en cada fase. Como quinto punto, tenemos componentes ambientales. Y dentro de esos componentes hay aire, agua, suelo, flora silvestre, fauna silvestre, población, paisaje natural, economía productiva, infraestructura socioeconómica y recursos culturales e históricos. Como sexto punto está la clasificación y definición de elaborar un día o un ella. Como séptimo punto, las conclusiones, y octavo punto y último, las referencias bibliográficas. Sé parte de la solución, no parte de la contaminación. Con este episodio quiero llegar a la finalidad de que muchos tomen o tomemos conciencia de todo lo que está causando a nuestro medio ambiente, las acciones que tomamos diariamente. Sin pensar, estamos acabando con nuestra hábitat natural, con la hábitat de las personas que dejaremos más adelante. Es por ello que se vienen realizando muchas labores por parte de los ingenieros ambientales o fiscalizadores ambientales para así prevenir o mitigar problemas que causen daños irreversibles al medio ambiente. Aquí pueden presenciar una zona delimitada por 3 tipos de colores. El primer color fucsia, es el departamento de Arequipa. El departamento Arequipa es donde se está realizando el proyecto de relleno. Cayoma está de color naranja y Majes, el punto principal donde se realiza, está de color azul. Aquí podemos evidenciar 6 puntos, 3 pares de diferentes colores. Estos pertenecen a los puntos de monitoreo de suelos, flora y fauna y de aire. Los que están de color celeste claro pertenecen a los puntos de monitoreo de suelo. Los que están de color azul pertenecen a los puntos de monitoreo de aire, y los que están de color morado pertenecen a la flora y fauna de esta región. Bueno, como veníamos mencionando, habían diferentes puntos de diferentes colores, los cuales se les designaba, se les ha designado para diferenciar los puntos de monitoreo. Aquí podemos presenciar un color verde, el cual es el punto de monitoreo de clima. Está retirado de la zona.
La envergadura del proyecto. Tiempo de ejecución. El proyecto comenzó en el año 2017 y tuvo un término en el año 2019. El monto de inversión. El proyecto fue de 1.036.527.039 dólares americanos. Departamentos beneficiados con este relleno de seguridad. Entre ellos tenemos Tacna, Moquegua, Arequipa, Puno, Cusco, Ica, Apurímac. Las industrias que también se verían beneficiadas con este relleno serían las industrias mineras, agroindustriales, energía, de construcción, manufacturera, pesquera, transporte y de petróleo. Los tipos de residuos permitidos en este relleno. Residuos sólidos de ámbito de gestión no municipal, de tipo industrial, incluye residuos peligrosos. Ahora hablaré sobre las acciones más impactantes de cada fase. Aquí vamos a hablar de 4 fases: planificación, construcción, operación y cierre. Existen 2 más, pero no se van a tocar en este esquema. La primera fase es la planificación, levantamiento de información, gestión de las autorizaciones permitidas y licencia ante las autoridades. En la fase de construcción, generación de empleo, alteración de la calidad del suelo, aumento de riesgo de enfermedades, emisiones de gases de combustión y sustancias volátiles. En la fase de operación, aumento de riesgo de accidentabilidad, afectación de cultivos agrícolas y último de esta fase, levantamiento de polvos. Ahora hablamos de la fase de cierre, la última fase. Entre ellas tenemos modificación del paisaje, cambio de uso del suelo, alteración del relieve. Bien, ahora hablaré sobre el aire, las normas que deben seguir el relleno sanitario o que cumplen, mejor dicho. Tenemos la DS número 003-2008 de MINAM, tenemos el ECA DS número 074-2001 PCM. En este recurso aire, para evaluar se tuvieron 2 estaciones, las cuales una de ellas está ubicada aproximadamente a 35 metros antes de la zona, proyectada para la ubicación del relleno de seguridad, con código KPM01. El segundo punto, mejor dicho, estuvo ubicada aproximadamente a 50 metros después de la zona, proyectada para la ubicación del relleno de seguridad, con código KPM02. Ahora, las etapas que quizás afectaron o en su momento afectó y tuvieron su clasificación según los estándares que se plantearon, las normas. En la fase de construcción, generación de material particulado, su clasificación fue moderada. Levantamiento de polvo, su clasificación fue irrelevante. Emisión de gases de combustión, su clasificación fue irrelevante igual. En la etapa operación, generación de material particulado, su clasificación fue moderada. Levantamiento de polvo, su clasificación también fue moderada. Emisión de gases de combustión y sustancias volátiles, su clasificación nuevamente era moderada. En la penúltima etapa es la de cierre. Generación de material particulado,
su clasificación es moderado. Levantamiento de polvo, su clasificación es irrelevante. Emisión de gases de combustión y sustancias volátiles, su clasificación fue moderada. En la última etapa, abandono o cierre. Generación de material particulado, su clasificación fue moderada. Emisión de gases de combustión y sustancias volátiles, su clasificación también fue moderada. Levantamiento de polvo, su clasificación fue irrelevante. Ahora, también se manejó un programa para este recurso. Cercar el perímetro donde se iban a depositar los agregados para así evitar material particulado. Luego también se buscaba realizar la actividad en una temporada húmeda, o de no ser así, regar casi interdiario. Luego, proteger el material removido de la excavación para evitar la emisión de material particulado por el viento. Hablaremos sobre el agua. Hubo una variación de calidad de agua subterránea a causa de este proyecto. Luego también se tomó en cuenta las etapas en las cuales hubo generación de efluente, según su uso. Por ejemplo, en la etapa construcción, en el uso de trabajos de construcción, no se generó efluentes. En el uso de regado de áreas de trabajo, tampoco se generó efluente. Donde se generó efluente fue en la etapa operación, en el uso de laboratorio. En ese sí se generó efluente. Luego en el uso de residuos de regados de vías de acceso interno no genera efluentes. Luego en la etapa clausura, en el regado de áreas de trabajo tampoco se generó efluente. El recurso suelo. Nuevamente comenzaré hablando acerca de las normas. Esta está a cargo del ECA DS número 002-2013 MINAM. Como todos los recursos que estaba hablando, han tenido puntos de monitoreo, los cuales los presenté también al principio. Uno de los puntos está ubicado aproximadamente a 35 metros fuera de la zona proyectada para la ubicación del relleno de seguridad, con el código ECA PM01. El segundo punto de monitoreo ubicado dentro de la zona proyectada para la ubicación del relleno de seguridad, con código ECA PM02. Luego las etapas que afectaron al suelo según su clasificación y según su etapa. En la etapa construcción, el cambio de uso del suelo, su clasificación fue irrelevante. Alteración de la calidad del suelo también fue irrelevante. En la etapa operación, alteración de la calidad del suelo, su clasificación fue irrelevante. En la etapa cierre, cambio de uso del suelo, su clasificación fue irrelevante. Y en la última etapa, abandono o cierre, cambio de uso del suelo, fue irrelevante. Ahora los tipos de suelo. Se encontraron dos tipos de suelo: lectosol, afloramiento líctico de la vertiente occidental de la montaña andina. Luego el otro, lectosol eúrico de las praderas bajas y medias de las colinas y montañas de la cordillera costera. Dentro del proyecto, o mejor dicho, el área del proyecto está caracterizada por ser de suelos eriazos y por tener una baja fertilidad en el suelo. La flora.
Las normas son DS número 043 del 2006, Minagri. Luego las otras normas reguladoras, DS número 004 2014, Minagri, CITES y UITCN. Las estaciones de monitoreo estuvieron ubicadas aproximadamente a 35 metros fuera de la zona proyectada para la ubicación del relleno de seguridad con código BIO-PB01. Luego el segundo punto de monitoreo ubicado dentro de la zona proyectada para la ubicación del relleno de seguridad con código BIO-PB02. Su construcción, las etapas que afectaron en su momento a la flora según su clasificación. En la etapa de construcción, posible afectación del hábitat de flora, su clasificación fue irrelevante. En la etapa de operación, su clasificación ante posible afectación de hábitat de flora fue irrelevante, al igual que en cierre, el posible afectado del hábitat de la flora fue irrelevante, y en la última etapa, cierre o abandono, posible afectación del hábitat de flora también fue irrelevante. Las especies registradas en la flora: los claveles del aire. La fauna, al igual que la flora, tiene las mismas normas, entonces igual las nombraré para que se tomen en cuenta, ya que son dos componentes distintos. Las normas reguladoras, una de ellas es la DS número 043 2006, Minagri. La otra es DS número 004 2014, Minagri, USN y CITES. Estaciones de monitoreo. Una de ellas estuvo ubicada aproximadamente a 35 metros fuera de la zona proyectada para la ubicación del relleno de seguridad con código BIO-PB01. El otro punto ubicado dentro de la zona proyectada para la ubicación del relleno de seguridad con código BIO-PB02. Ahora las etapas que afectaron a la fauna según su clasificación. En la etapa construcción, afectación temporal, hábitat de fauna, su clasificación fue moderada. En la etapa operación, la afectación temporal del hábitat de la fauna fue irrelevante según su clasificación. En la etapa cierre, afectación temporal del hábitat de fauna, su clasificación fue irrelevante. Abandono o cierre, afectación temporal del hábitat de fauna, fue irrelevante. Los resultados, según los estudios, ya que no se presenció muchas especies a la hora de realizar el estudio, se tomó como base antecedentes o referencias. En la ornitofauna se presenciaron, según las referencias que se pudieron leer, 27 aves. En la mastofauna se pudieron apreciar ninguna tampoco de ellas. Es por ello que se tomó como referencia otros estudios y hay 6 tipos de mamíferos. En cambio, en la mertofauna se registró una especie de reptil. De la información secundaria o la información de referencia se pudo sacar las conclusiones de que existen 3 especies de población. Está dividida en 3 puntos: salud, empleo y recursos locales. En salud hubo un aumento del riesgo de accidentabilidad, hubieron enfermedades por exposición a polvos, ruidos y gases. En el punto de empleo hubo un incremento de niveles de ingreso y con ello una alta tasa de empleo. Dinamización de la economía local y con esto más adquisiciones de bienes y servicios. El otro punto y último, recursos locales.
Con la llegada del proyecto, Majes dinamizó su economía a través de la agricultura a la crianza de diversos animales. Paisaje natural. ¿Qué tipo de zona es la del proyecto? Es una zona desértica y un terreno eriáceo. Etapas afectadores. En la etapa construcción hubieron modificación del paisaje, su clasificación a la consecuencia del paisaje fue de forma moderada. En operación, modificación del paisaje fue de forma irrelevante según su clasificación. En la etapa cierre, modificación del paisaje fue de clasificación moderada. Ahora, paisajes registrados. Uno de ellos fue el paisaje de laderas bajas y medias, de colinas y montañas de las cordilleras costeras. Otro punto que se registró en los paisajes, paisaje de estribaciones de la vertiente occidental de la cadena montaña andina. La economía productiva de Majes. Solamente hubieron 4, entre ellas tenemos ganadería, agricultura, industria y agropecuaria. Infraestructura socioeconómica. Está dividida en 4 puntos: selección del área de influencia ambiental, área de influencia directa y área de influencia indirecta. Selección del área. Sector próximo a la aplicación Autedema, sector parte baja la quebrada Hospicio, sector Fundo Pájaro Bobo. En áreas de influencia ambiental hubieron impactos generados por las actividades que desarrollan el relleno de seguridad Majes sobre el ambiente físico, biológico y socioeconómico en la zona. Área de influencia directa. Tiene una extensión de 192.4 hectáreas. Este es un espacio físico que será ocupado de forma permanente o temporal por los componentes del proyecto. Área de influencia indirecta. Tiene una extensión de 608.9 hectáreas. Esta zona podría ser afectada indirectamente por posibles impactos ambientales de la construcción y operación del proyecto. Restos arqueológicos, históricos y culturales. No hay presencia o no se presenció vestigios arqueológicos. Esto se evidenció ya que el plan fue elaborado por un licenciado en arqueología. Entonces, con ello se llegó a la conclusión, mediante estudios, de que no se presenció vestigios arqueológicos. Luego, el certificado que nos dice a nosotros que no hay vestigios arqueológicos es el CIRA número 277-2016 DMA DDC AREMC, que este vendría siendo el certificado que nos dice a nosotros que no hay alguna clasificación y decisión para elaborar un EIA. Clasificación del tipo de estudio ambiental. Solicitud de clasificación adjuntando una evaluación preliminar. Evaluación de ley por la autoridad competente. Se da un plazo de 90 días hábiles, 40 días hábiles para la revisión y evaluación, 30 días hábiles para la subsanación de observaciones a cargo del titular, 20 días hábiles para la expedición de la resolución respectiva. Elaboración de ley. Elaboración de ley detallado o semidetallado, levantamiento de información de línea de base, participación ciudadana, que ayuden a determinar las prioridades respecto
el área de influencia del proyecto. Aprobación de ley. Certificación ambiental para obtener las demás autorizaciones, licencias, permisos u otros. Las conclusiones. Proyecto cumple con los parámetros estándares establecidos. El proyecto ayudó de forma directa a los pobladores, ya que se generó empleo para ellos mismos. El proyecto ayuda en ciertos puntos a Majes, ya que dinamizó su economía a través de la agricultura y la crianza de diversos animales. El proyecto no generó muchos impactos negativos en la zona, ya que en esta no se presentan muchas especies de flora y fauna. Muchas gracias. Referencias. Tenemos a Almendro Ruiz, Franklin, con el estudio de impacto ambiental del proyecto de explotación minera Pochán, en el distrito Guzmango, Tantarica, Cutamasa, Cajamarca 2016. Tenemos también a Concha Contreras, Teófilo Miguel, con la evaluación socioambiental desarrollada en la explotación minera, región Apurímac, proyecto de Chancas, Antilla y Molle Verde, 2013. Tenemos también a Palacios, Año, Yulisa Margot, Samata Malma, Grimaldo, con el estudio de impacto ambiental semidetallado del proyecto minero Azulcocha, del distrito San José de Quero, Tomas, provincia Concepción, Yauyos, departamento de Junín, Lima, 2019-2022.